Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, recetas saludables y sabrosas. No estoy exagerando. Después de probar muchas hamburguesas veganas, he llegado a esta conclusión. Estas son las mejores, porque no se desarman, tienen un aspecto como de carne y un gusto exquisito, junto con un toque ahumado. Y además he preparado una guarnición y un relleno que las complementan de una manera increíble. Pues si queréis saber cómo las he hecho, quedaros, que empezamos. Para hacer estas hamburguesas veganas vamos a necesitar frijoles negros para darle una apariencia de carne. Esta lata tiene 390 gramos, pero las vamos a escurrir y se nos van a quedar en 220. Luego 4 o 5 champiñones, unos 130 gramos. Luego unos 200 gramos de boniato o patata cocido. Y finalmente una cucharadita de pimentón dulce ahumado que le dará el gusto ahumado típico de una barbacoa. Y media cucharadita de sal también. Escurrimos muy bien los frijoles. Cortamos un poco los champiñones, pero sin matarnos mucho porque lo vamos a triturar todo. Cortamos a dados el boniato. Y lo llevamos al microondas a 8 minutos a 850 vatios. Aquí tengo el boniato ya cocido con los frijoles y los champiñones. Y ahora lo voy a triturar todo en un procesador o triturador. Añadimos la sal y el pimentón dulce ahumado y lo removemos muy bien. Con unos moldes hacemos las hamburguesas. Si no tenéis moldes, lo podéis hacer con las manos. La textura permite que no se vayan a romper ni haciéndolas con las manos. Nos saldrán 4 hamburguesas. La última la voy a hacer más gordita para hacer una buena presentación final. Ahora podéis decidir si congelarlas así o dejarlas para mañana o cocinarlas ahora mismo. He preparado estas tiritas de pimiento verde que las voy a freír y estas tiritas de pimiento rojo que las voy a freír también como acompañamiento en el pan. Aquí tenemos el pan.
Y voy a poder elegir entre cebolla caramelizada casera o un chutney de mango saludable casero, que está en mi canal. No sé cuál voy a poner. ¿Cuál preferís? Y la hamburguesa, que está perfecta. No se desarma para nada, no se rompe. Puedo incluso hacer malabares con ella, con un dedo, que no se va a romper. Y la voy a poner aquí dentro con todo esto. Mientras están haciendo los pimentitos, aquí tengo el pan con unas ganas de tener hamburguesa aquí que se muere. Bueno, pues voy a poner la hamburguesa y luego voy a decidir si poner el chutney de mango o la cebolla. No tengo ni idea cuál voy a poner. Y luego se me ha ocurrido poner unas rodajitas de aguacate. Y también tengo unos chips de boniato que hice al microondas en 10 minutos. Y ahora voy a hacer un poco de espacio aquí para tostar un poco el pan. Bueno, ya tengo el pan tostadito y ya tengo la hamburguesa preparada con los pimentitos. Y ahora tengo que decidir si poner una salsa o la otra. Y no sé. Creo que al final voy a poner en un pan el chutney de mango y pondré la cebolla en el otro pan. Sí, voy a hacer eso. Pongo el mango aquí. Voy a quitar la canela. Ahora pondré... No, antes de los pimentitos voy a poner las rodajitas de aguacate. Así. Y ahora voy a poner los pimentitos encima. Pongo las tiritas aquí. Ahora pondré la cebolla en el otro pan. Encima voy a poner la hamburguesa y luego unos pocos más de pimentitos encima. Y esto ya resuelve la duda de si poner una salsa o la otra. Pues ya está, he puesto las dos. Pongo los pimentitos. Y ahora lo voy a cerrar. Pero mirad qué hamburguesa, bueno, rellena por todas partes, gordita ella y sabrosona. Mira, mira, es que esto es mejor que la carne. Y aquí tenemos los chips de boniato que los voy a poner por aquí para decorar. Lo he partido en dos para que podáis verlo por dentro y lo bonita que ha quedado la hamburguesa. Mirad. Bueno, pues espero que las probéis, que os suscribáis, que le deis al me gusta y a los más valientes y atrevidos que me escribáis un comentario. Gracias de antemano y hasta la próxima. Adiós.